Historias reales, sucesos inexplicables, una puerta abierta al mundo del horror. Esto es Relatos Siniestros. Muy buenas noches, comunidad. De verdad, esperamos que se encuentren de lo mejor y con el mejor ánimo para escuchar los siguientes relatos siniestros que tenemos preparados esta noche para ustedes. Pero antes de comenzar, recuerden suscribirse, dejarnos su like si alguna de las historias les gusta, y que pueden ir también a seguirnos en Anécdotas Militares, donde tenemos más contenido un poco diferente a este, ya que hablamos sobre hechos históricos, cosas actuales como la situación que se estuvo viviendo hace unos días apenas en el Medio Oriente. Pero es momento de apagar la luz, de que tú que nos estás escuchando te pongas cómoda o cómodo y disfrutar, que ya está comenzando Relatos Siniestros. Me desperté en medio de la noche sudando frío. Había tenido una pesadilla terrible, pero no pude recordar nada de ella. Me levanté y encendí la luz mirando a mi alrededor para orientarme. Estaba en una habitación extraña, en una casa que no conocía. Pero ¿cómo había llegado allí? Luego recordé. Estaba en la hacienda de Carlos, investigando la causa de su muerte. Carlos era un hombre rico y poderoso, dueño de la hacienda más grande de todo el estado. Había sido ultimado y había dejado una carta en la que acusaba a uno de sus 3 sospechosos: su novia Claudia, su amigo Josué o su primo Jorge. Había llegado a la hacienda esa misma tarde, y desde el momento en que puse un pie allí, sentí algo extraño en el aire. La casa era enorme y lujosa, pero había algo oscuro y siniestro en ella. Podía sentir algo que me cuesta explicar. Y ahora, después de mi sueño, me sentía aún más incómodo. Levanté y salí de la habitación caminando por el pasillo hacia la sala de estar. Allí estaba Claudia, Josué y Jorge, sentados alrededor de la chimenea. Me miraron cuando entré, pero ninguno dijo nada. Comencé a interrogarlos, tratando de averiguar quién había terminado con la vida de Carlos. Todos parecían inocentes, en un principio, claro, pero a medida que profundizaba en sus álibis y motivaciones, comencé a sentir que algo no encajaba. Claudia parecía demasiado tranquila para alguien que había perdido a su novio. Josué estaba nervioso y evasivo, y Jorge tenía una mirada fría y calculadora en sus ojos. Mientras hablábamos, comencé a notar cosas extrañas en la casa. Los cuadros se movían solos en las paredes. Las sombras parecían moverse por sí solas, y en varias ocasiones sentí que alguien me tocaba el hombro, pero cuando me daba la vuelta no había nadie ahí. Pero lo peor fue cuando encontré la carta de Carlos, la carta en la que acusaba a uno de los 3 sospechosos de su muerte. Leí la carta en voz alta y vi el miedo en los ojos de Claudia, la culpa en la cara de Josué y la rabia en los ojos de Jorge. Pero había algo que seguía sin encajar. No podía entender por qué Carlos había sido así. Todos tenían motivos, pero ninguno de ellos parecía lo suficientemente fuerte como para cometer un delito. Al menos no uno tan grave como el quitarle la vida a una persona.
qué estaba pasando aquí. Finalmente, llegó la hora de la verdad. Le pedí a cada uno de ellos que me diera su versión de los hechos y escuché atentamente mientras hablaban. Cuando terminaron, me tomé unos minutos para pensar todo, tratando de encontrar la pieza que faltaba. Y entonces lo vi. La pieza que había estado buscando todo este tiempo. Era algo pequeño. Una pista que había pasado por alto antes, pero cuando la vi, todo comenzó a encajar. Miré a los 3 sospechosos y les dije que sabía quién era el asesino. Los 3 se pusieron nerviosos cuando les dije que había descubierto al asesino. Claudia comenzó a llorar. Josué temblaba y Jorge se puso en guardia, como si estuviera preparado para luchar. Les dije que había encontrado una pista que los incriminaba a los 3, pero luego les dije que había sido solo una artimaña para ver sus reacciones. La verdad era que aún no sabía quién había matado a Carlos, pero estaba decidido a descubrirlo. Continué mi investigación y revisando cada rincón de la hacienda y entrevistando a todos los empleados. Pero cuando más profundizaba, más me daba cuenta de que algo no estaba bien. Había una presencia en la hacienda que no podía explicar, algo oscuro y malvado que parecía estar detrás de todo lo que estaba sucediendo. Una noche, mientras estaba revisando los archivos de Carlos en su estudio, escuché un ruido extraño detrás de mí. Me di vuelta y vi una figura oscura y nebulosa que parecía moverse hacia mí. Grité y salí corriendo, pero cuando llegué a la sala de estar, encontré a los 3 sospechosos. Ahí, los 3 se encontraban de nuevo, mirándome con expresión de incredulidad. Les dije que había visto algo aterrador en el estudio de Carlos, pero ellos no parecían creerme. Claudia sugirió que tal vez estaba estresado por el caso y que necesitaba dormir, pero no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la figura oscura y nebulosa acercándose hacia mí. Sabía que algo malvado estaba sucediendo en la hacienda, algo que iba más allá del asesinato de Carlos. Finalmente decidí que tenía que hacer algo al respecto. Reuní a los 3 sospechosos y les dije que tenía una teoría. Les dije que Carlos había sido asesinado por una fuerza sobrenatural y que esa fuerza estaba todavía en la hacienda, tratando de matarnos a todos. Pero todos me miraron con incredulidad. Pero luego se dieron cuenta de que estaba hablando en serio. Decidimos hacer un ritual para protegernos, encendiendo velas y colocando sal alrededor de la habitación. Durante el ritual, sentí una presencia oscura y malvada acercándose, pero luché contra ella con todas mis fuerzas. Finalmente, la presencia desapareció y los 3 sospechosos me miraron con asombro. Me agradecieron por salvarles la vida, pero luego me dijeron algo que me heló la sangre. Me dijeron que no podían haber sido los sospechosos del asesinato de Carlos, porque nunca habían conocido a Carlos en vida. Los 3 habían sido contratados por un intermediario para trabajar en la hacienda y nunca habían hablado con Carlos directamente. Fue entonces cuando lo entendí todo. Carlos no había sido asesinado por uno de los 3 sospechosos, sino por alguien más. Alguien que había estado escondido en la hacienda todo el tiempo, observándonos desde las sombras. Corrimos a buscar a la persona detrás de todo esto, pero cuando llegamos a la habitación del final del pasillo, encontramos la puerta cerrada con llave. Desesperados comenzamos a golpearla y a pedir que nos dejaran entrar, pero no hubo respuesta. Fue entonces cuando noté algo extraño en la cerradura.
Parecía que alguien había tratado de forzarla recientemente. Y también me encontré que habían dejado algunas huellas. Les mostré a los demás lo que había encontrado y supimos que habíamos dado con el asesino. Usando las herramientas que tenía en mi bolso, logré abrir la cerradura y abrimos la puerta. Lo que encontramos dentro nos dejó sin aliento. Había una habitación oscura y malvada, llena de velas encendidas y símbolos extraños en las paredes. En el centro de la habitación había un altar, y sobre él, sobre aquel extraño altar, había una figura encapuchada que parecía estar realizando algún tipo de ritual. Nos acercamos con cautela y la figura encapuchada se dio la vuelta para mirarnos. Cuando vi su rostro me quedé sin palabras. Era el mismísimo Carlos, pero no era el Carlos que conocíamos. Este Carlos parecía diferente, más oscuro, más siniestro. Nos miró con unos ojos vacíos y sin vida, y luego comenzó a hablar en una lengua extraña que no podíamos entender. Todos, al mismo tiempo, comenzamos a retroceder lentamente, pero Carlos se acercó a nosotros con una rapidez sobrenatural. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, nos atacó con una fuerza que nunca antes había visto en un hombre. Intentamos luchar contra él, pero era imposible. Carlos, ese hombre, esa cosa, era demasiado fuerte. Nos quitó la vida uno por uno, con una violencia que era aterradora. Cuando todo terminó, me di cuenta de que había sido un tonto al pensar que podía luchar contra una fuerza sobrenatural como la que había estado en esa hacienda. Nunca debía haberme involucrado en este caso, y ahora había pagado el precio final. La muerte me llevó, pero aún siendo su presencia, aquello sigue allí, en esa hacienda, una presencia bastante oscura que nunca desaparecerá. Aprendí que a veces los asesinatos no son cometidos por seres humanos, sino por algo mucho más malvado. Nunca subestimen el poder de lo sobrenatural, o podrían perder sus vidas, como yo lo hice. Suscríbete. Continuamos. Mirna era una joven de 14 años que perdió a su hermana a los 8. Y lo más raro era que cuando se acostaba a dormir, soñaba que estaba en una jaula y una chica aparecía y le decía que siempre estaría a su lado. Esa chica extraña era su hermana Mónica. Y lo más raro de todo esto era que siempre despertaba con una nota en su mano. Y la última fue: ojalá que mueras, hermanita, porque siempre me estorbas. Te odio. Aquello estaba escrito con sangre porque cuando Mónica murió fue por culpa de ella, porque la arrojó por las escaleras, por causa de esos celos que sentía hacia Mónica, porque Mónica era mucho más linda que ella, y esta era la causa por la que Mónica volvía cada noche para atormentarla en sueños, hasta que pasó algo. Mirna estaba en el baño cuando en el reflejo del espejo pudo observar el rostro de su hermana fallecida, a quien años atrás había empujado por las escaleras. Pero esta vez estaba con una macabra sonrisa en su rostro. Mirna se desmayó y cuando despertó estaba en el hospital,
Había sufrido una contusión leve por el golpe que se había dado después de haberse desmayado. Los doctores le dijeron que tuviera más cuidado, que debía dormir mejor, que muy posiblemente esa era la causa de su desmayo, que se encontraba bastante débil. Y algo muy extraño, que tenía marcas como moretones en la espalda, parecidas a manos pequeñas, como de un infante. Mirna tomó sus cosas del hospital después de que la dieron de alta y se dirigió caminando por el pasillo hasta las escaleras de aquel hospital y se detuvo. Se detuvo por un momento a pensar en lo que había hecho años atrás, y entonces escuchó la voz de su hermanita diciéndole: es momento de que te reúnas conmigo. Es momento de que tú también sientas lo que yo sentí. Vamos a pasar ahora a la última historia de esta noche, comunidad, pero déjame advertirte que si eres sensible a algunos temas, como el siguiente, que no quiero hacer spoiler, creo que sería mejor que dejes este video para luego, cuando te encuentres acompañado de alguien, o mejor puedes ir a ver otro de nuestros videos. Si prefieres quedarte, ya será bajo tu propio riesgo. Así es que, bajo esta última advertencia, vamos a continuar con este relato. Recuerda, estás escuchando Relatos Siniestros. Mi hija desapareció hace 3 meses. Fue algo horrible. Mi esposa lloraba desconsolada. Mi madre sufrió un paro cardíaco y yo me empeñé en encontrarla. Le pedí a mi hermano menor que me ayudara, pero indiferente ante todo, como siempre. Creo que no le interesó. Bueno, tenía sus propios problemas: drogas, alcohol y mujeres. Después de 10 días sin hallar nada, la policía la encontró desnuda, magullada y con 7 puñaladas en partes vitales de su cuerpo. No lo soporté. El mundo se me hizo mierda. Sentí que me moría en vida. A unos días del funeral, un informe que había revisado decía que habían encontrado drogas en su cuerpo. Es decir, que ella había sido drogada de ser ultrajada, y ese. Cuando supe esto pensé en mi hermano, pues tal vez él conocía gente relacionada a esas cosas y podríamos encontrar al culpable. Cuando fui a verle, él estaba muy nervioso y hasta tartamudeaba al responder. Parecía haberse estado aislando para salir. Cuando subí a su habitación, vi que había empacado sus cosas. Estaba huyendo. Entonces, cuando él se fue al baño, abrí su maleta y entonces encontré un cuchillo ensangrentado, envuelto en un trapo. Al observarlo bien, descubrí que aquel trapo era un top violeta con el que mi pequeña había salido el día antes de desaparecer. Mierda, tuvo algo que ver. Comencé a increparlo. Él no sabía explicarse y solo atinó a golpearme para defenderse. Entonces decidí hacerlo. Forcejemos un poco. Le arrojé al suelo y golpeé su cabeza contra el piso hasta dejarle inconsciente.
Llamé a la policía para que lo arrestaran, pero mientras más veía ese top, más rabia me daba. Entonces terminé lo que ella había comenzado. Fui a la cocina, cogí un mazo de carne y con él acabé con mi hermano, mientras le daba con el mazo una y otra vez. Recordaba cuando éramos niños y pensaba en mi niña y me preguntaba cómo había podido hacerle eso a mi bebé. Éramos familia. Se supone que éramos familia. Cuando la policía llegó, yo estaba bañado en sangre, sentado en las escaleras, y al subir encontraron el cuerpo de mi hermano, con el cráneo aplastado y reventado en sangre. Mientras me subían al coche patrulla, escuché como un agente le decía al que me llevaba que además del cuerpo de mi hermano, habían encontrado el cuerpo de un hombre con el cuello rebanado en el sótano de la casa. Era un drogadicto conocido de mi hermano, un vicioso que tenía en los bolsillos de su abrigo la ropa interior y mechones de cabello de mi bebé.